Hola, pues buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los organizadores por invitarme y al doctor Salvador Arias, que fue el que me lo comunicó y en 10 segundos le dije que sí, que claro que venía. No tengo ningún conflicto de interés con esta ponencia y os ruego no fotografiar ni grabar las imágenes de pacientes por lo siguiente, porque es que son imágenes cedidas por compañeros, ¿vale? Y aunque no se reconozca a los pacientes exactamente, pues bueno, no me gustaría que esto... la charla es para enseñaros cosas bastante prácticas sobre el lupus cutáneo y está orientada de una forma tanto para profesionales como para no profesionales. Os dejo dos referencias, ¿vale?, que son Dermapixel y Dermis.net. Dermapixel es un blog de una dermatóloga de Mallorca, que es la doctora Rosa Tabernet. Ahí vienen muchas enfermedades de la piel, ¿vale? Está genial y está actualizado científicamente. Y Dermis.net, para el que no lo conozca, es el atlas online con más fotografías de dermatología en general. Es un atlas gratuito. El único problemilla, entre comillas, por así decirlo, es que algunas fotos son un poco antiguas, pero bueno, ahí lo tenéis. De hecho, algunas fotos de las que presento están sacadas de ahí, ¿vale? Que no es por otra cosa por lo que os pido que no echéis fotos. Al texto le podéis echar fotos, por supuesto, y a mí si queréis también, ¿vale? Venga, pues... respecto al lupus cutáneo y al lupus discoide, quiero remarcar dos conceptos. Hay unas manifestaciones cutáneas específicas que fueron descritas por Gillian, pues no sé si fueron en los años 70 o antes, y era que compartían estos tipos de lupus o estas manifestaciones cutáneas específicas, pues la dermatitis de interfase. Eso es un concepto histopatológico, que al caso tampoco viene, ¿vale? Y respecto a las lesiones cutáneas específicas, pues son lesiones que no son específicas de pacientes con lupus o exclusivas de pacientes con lupus. Se pueden ver en otro tipo de pacientes, en otras enfermedades tanto autoinmunes sistémicas como no autoinmunes, pues como pueden ser vasculitis, efluvios, fenómenos de Raynaud, procesos de gangrena, dermatosis neutrofílica, etc. En eso no nos vamos a parar, ¿de acuerdo? Bueno, respecto a la relevancia de las manifestaciones cutáneas en el lupus, los criterios de clasificación del 2019, si os dais cuenta, las manifestaciones mucocutáneas le dan un puntaje bastante alto, ¿no? Los ponderan con bastante peso. Por un lado veis la alopecia no cicatricial y las úlceras orales, que no son manifestaciones, hemos dicho, específicas, pero tienen también su ponderación. Pero si os dais cuenta, lupus cutáneo subagudo, lupus eritematoso sistémico discoide, lupus eritematoso discoide y lupus cutáneo agudo son las que más puntuación tienen de los criterios cutáneos. Por otro lado, el 80% más o menos de los pacientes con lupus eritematoso sistémico van a tener manifestaciones cutáneas y el lupus cutáneo, independientemente, es más frecuente que el lupus sistémico, ¿vale? O sea, que es fundamental la piel en esta enfermedad. Respecto a las lesiones específicas ya mencionadas, lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo subagudo, lupus cutáneo crónico. Comparten el criterio histológico que he comentado. Diferencia en cronología, bueno, es un dato un poquito más discutible porque muchas veces cursan en brotes y claro, si cursan en brotes, ¿cómo lo dividen agudo o crónico, no? Y importancia también su relación con la asociación al lupus eritematoso sistémico. Como podéis ver en ese diagrama de circulito, el LECA, el lupus eritematoso cutáneo agudo, ¿vale?, es el que más se asocia al lupus eritematoso sistémico. Prácticamente el 90% de estos pacientes van a cumplir criterios de lupus eritematoso sistémico. Los otros pacientes, los pacientes con lupus eritematoso cutáneo subagudo, hasta un 50%, y los de lupus cutáneo discoide, según la serie, hasta el 30%, siendo más frecuentes en aquellos que tienen lesiones por debajo del cuello, lo que sería el lupus discoide generalizado. Venga, pues seguimos. ¿Alguna duda? Bueno, si queréis después. Vale. Esta imagen es como un golpe de, por así decirlo, de vista para que veáis las tres entidades. El lupus cutáneo agudo con su RAE en alas de mariposa, el lupus discoide, muy típica la afectación tanto auricular como de la zona periauricular, con esa cicatriz, bueno, ahí la cicatriz la tenéis que imaginar, pero la piel se vuelve brillante, al igual que la alopecia cicatricial del cuero cabelludo, ¿vale? Ahora veremos fotos de eso. El lupus cutáneo agudo, como he dicho antes, es el tipo de lupus cutáneo que más se asocia al lupus eritematoso sistémico. Entonces, cuando sospechemos un lupus cutáneo agudo,
hay que descartar un lupus eritematoso sistémico. Realmente lo hacemos con cualquier tipo de lupus cutáneo, ¿vale? Característico, ras malar o enalar de mariposa, ¿vale? Es una erupción más bien rojiza que violácea, a diferencia, por ejemplo, de la dermatomiositis, y no es pruriginosa, a diferencia también de la dermatomiositis. Muchas veces en medicina habitualmente las enfermedades se suelen comparar en pares para recordarlas, y habitualmente es transitorio y suele coincidir con la exposición solar y suele coincidir también con otras manifestaciones agudas otras manifestaciones sistémicas de un brote agudo, ¿vale? Respeta el pliegue nasolabial y la región subnasal, pues para diferenciarlo de otras entidades, como pueden ser la dermatitis seborreica. La fotosensibilidad es marcada, incluso pueden presentar quemaduras. A veces hay un eritema difuso, una erupción pues, o exantema morbiliforme que llamamos, y puede afectar las manos, pero con respeto de la zona interfalángica. Esto lo diferencia de la dermatomiositis, que se afectan las falanges, ¿vale? Ahora os enseñaré una fotillo. Y hay una forma rara que veis que pone NET-like. NET son las siglas de necrolisis epidérmica atóxica. Eso es un tipo de toxicodermia, o sea, una erupción por fármacos que es muy grave. O sea, la persona se pela entera, por así decirlo. Bueno, aquí tenemos la imagen clásica del eritema, el ras malar, el eritema mariposa, con su respeto de los surcos. Aquí hay más edema, hay una descamación fina por el componente epidérmico que presenta. Aquí una lesión similar, un poquito más apagada y sin esa descamación. Volvemos a ver de nuevo el respeto de los pliegues nasolabiales y nasogenianos. Y esta es la imagen que he comentado del respeto de las articulaciones interfalángicas. Sería, por decirlo de una forma grosera, como el negativo de una dermatomiositis, ¿vale? No exactamente, pero para recordarlo. Esta es más difícil, pero también más de lo mismo. Parece, de hecho, un cuadro de Raynaud, si lo veis, pero no, era una manifestación de un lupus agudo. Respecto al lupus cutáneo subagudo, es más frecuente en mujeres y en zonas fotoexpuestas. En mi opinión, las zonas fotoexpuestas es claro y clave, y sobre todo en el tronco, en la zona alta de la espalda. Yo los pocos que he diagnosticado han sido porque es que la localización era muy típica y las lesiones también. Se relaciona con los anticuerpos anti-RO y anti-LA, pero sobre todo con los anti-RO. Tiene una marcada fotosensibilidad y las lesiones van a ser eritematoescamativas, pero tienen una escama, pues, digamos que no es muy gruesa, por así decirlo, y pueden ser anulares o psoriasiformes. Siempre se ha hablado de que hay dos variantes, pero se solapan un poco. Al fin y al cabo, la dermatología es muy descriptiva, ¿no? Se trata de ver esto y lo describe. No deja cicatriz ni trastorno de la pigmentación habitualmente, excepto algo de hipopigmentación. Puede dejar un poco de hipocromía al irse. Importante, además de que puede desencadenarlo el sol, puede ser inducido por fármacos. Y fármacos frecuentes, ¿vale? No fármacos raros, como pueden ser los IECA, la grisofulvina, la terbinafina, los AINES, inhibidores de la bomba de protones, anti-TNF-alfa, hidroclorotiazida, o sea que es muy amplio el número de fármacos. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces son pacientes de nuevo o son pacientes que tienen un lupus cutáneo que se lo desencadena el brote, ¿vale? Entonces, un estudio minucioso de los fármacos hay que hacerlo. Y lo dicho, fármacos frecuentes. Ahí pone diferencia del LES por fármaco. El LES por fármaco es un cuadro que casualmente no suele tener afectación cutánea y se relaciona con otros fármacos, aunque algunos sí se solapan. Respecto a la asociación con lupus eritematoso sistémico, como he comentado antes, en torno al 50%, según la serie. Aquí tenemos una imagen típica. Cuando lo vemos, lo primero que sospechamos es un lupus eritematoso cutáneo subagudo, un lupus cutáneo subagudo. Esas lesiones que aquí serían un poco más psoriasiformes, pero bueno, también podemos decir, también son anulares en algunas zonas. Aquí sí se ven más anulares con esa escama fina. Veis que es una escama fina, no una escama como la de la psoriasis, más gruesa. Aquí un cuadro muy parecido, pero quizá más llamativo. ¿Por qué? Porque las lesiones van confluyendo y van haciendo esa figura arciforme o policíclica. Policíclica significa que si van coincidiendo varios circulitos, pues como muchos circulitos. Ahora vamos a pasar al lupus eritematoso cutáneo crónico. Realmente es la forma más frecuente de lupus cutáneo. Deja cicatriz al curar, tiene un curso crónico, y lo de la cicatriz al curar es importante porque produce una alteración estética, incluso puede desfigurar en zonas de cartílago o en zonas de panículo, ¿vale? Como ahora veremos. Variantes del lupus cutáneo crónico, vamos a tener lupus discoide, que puede ser localizado o generalizado, localizado polocefálico, generalizado polocefálico y debajo del cuello. Lupus hipertrófico, que no deja de ser una variante del lupus discoide, pero con una escama más gruesa,
y el lupus paniculitis, que ahora os explico lo que es con una imagen. Otro, cuando pone otro es porque hay autores que lo meten dentro del lupus eritematoso cutáneo crónico y otros que lo sacan, como son la perniosis lúpica y el lupus tumidus. ¿Por qué lo sacan? O bien por la cronología de este tipo de lesiones o bien porque no presentan los hallazgos histológicos habituales o los hallazgos histológicos presentes en lo que es el lupus agudo, subagudo, crónico discoide. Lupus discoide. ¿Por qué se caracteriza? Pues por una placa ovales, redondita, bien delimitada, en zonas fotoexpuestas, aunque también pueden aparecer en zonas no fotoexpuestas, ¿de acuerdo? Muy típica la zona auricular y periauricular. Esto ayuda mucho al diagnóstico. Producen atrofia e hipopigmentación central con hiperpigmentación en periferia tras la fase inflamatoria. Quiere decir, las lesiones al principio son lesiones rojas, son lesiones con escamas y son lesiones bastante difíciles de diagnosticar. Se confunden con queratosis actínicas, con precáncer cutáneo, con sarcoidosis cutánea, con otro tipo de cuadros, porque la verdad es que son muy inespecíficas. ¿Qué pasa? Que a la larga, cuando se producen estas secuelas de cicatriz, discromía y demás, es cuando muchas veces damos con el diagnóstico. Así como cuando aparece la afectación del cuero cabelludo dando una alopecia cicatricial, que es distinta de la otra alopecia que hemos hablado antes de criterio diagnóstico de lupus. Respecto a los tapones foliculares, eso ayuda también mucho a diagnosticarlo. De hecho, a veces son tan evidentes que parecen comedones, lo que son los puntos negros que llamamos coloquialmente. De hecho, se habla hasta de lupus comedonicus, pero bueno, eso no deja de ser otra forma de lupus discoide. Aquí vemos una imagen que realmente es inespecífica. A mí me enseñan eso y tendría que ver muy bien el contexto para decir si es un lupus o no. Si os fijáis detenidamente, pues se ve que la zona está sobrelevada respecto a la piel sana, hay zonas más rojizas, hay una zona central que se observa de color blanco y sin anejos, ¿vale? Y luego, si os fijáis detalladamente, hay como pequeñas espiculitas blancas, que eso sería la hiperkeratosis folicular o el plugging, que se dice coloquialmente. Aquí una imagen donde podemos observar también tanto lesiones activas, que serían las más rojitas, como lesiones más crónicas, con esa discromía. Otra imagen similar, fijaros en el mentón, cómo está esa discromía en el centro y el centro más de color clarito y la periferia hiperpigmentada. Esta oreja sería más hipertrófica, esto recuerda a una psoriasis, es bastante difícil de diagnosticar, pero bueno, la zona es muy típica. Otra vez la zona de la oreja, esto sería un paciente afroamericano, veis ese reborde más oscurito y si os fijáis en la concha de la oreja, veis ese brillo céreo que tiene y eso es cicatriz, ¿vale? Esto es una lesión ya más crónica. Y en el cuero cabelludo produce una alopecia cicatricial, que eso es que el folículo si se destruye no vuelve a aparecer, y se observa también ese plugging o esos tapones córneos que hemos comentado antes. Otra imagen fuera de cabeza, o sea, esto sería un lupus discoide generalizado. Esto para remarcaros lo difícil que es diagnosticarlo, porque esta lesión en una zona fotoexpuesta, pues a priori se puede pensar en una queratosis actínica, pues no, es un lupus discoide. Respecto al lupus hipertrófico, pues no deja de ser una forma de lupus discoide, pero que tiene una escama más gruesa, se suelen afectar los miembros, las zonas extensoras. Aquí tenéis una imagen, en la muñeca derecha podéis ver que parece una placa de psoriasis directamente, una escama bastante gruesa, así como en el dorso de los dedos. El lupus paniculitis se trata de una paniculitis lobulilar. Una paniculitis es una inflamación de la parte grasa de la piel, por así decirlo. Y a diferencia de otras paniculitis, pues como pueden ser el eritema nodoso o el eritema de Bacin, que son más típicas o más conocidas, se afecta la raíz de miembros. También se puede afectar la cara, las mamas, el cuero cabelludo. Y es bastante deformante, ¿vale? Produce unas depresiones en la piel. La piel se aprecia de esa forma ondulada y la verdad que también es bastante difícil de tratar. Clásicamente se decía que cuando sobre esa zona deprimida había una placa de lupus discoide, se llamaba lupus profundo. Y los otros que no hemos dejado fuera del grupo de lupus cutáneo crónico, tenemos la perniosis lúpica, que son lesiones tipo sabañones en pacientes con lupus. No suele haber cicatriz y, de hecho, la biopsia ni siquiera tiene por qué ser de lupus. Otra cosa
es que también hay familias con mutación del gen TREX1, que eso está descrito en la literatura, que si tienen afectación general sí podrían desarrollar un lupus, pero básicamente son como lesiones de tipo Sabañón en pacientes ya diagnosticados de lupus. Y luego el lupus tumidus, que hay por ahí quien habla de lupus tímido, ¿no? Porque no deja cicatriz, su curso es más bien intermitente, viene y va, se relaciona con el tabaco, se relaciona con la exposición solar muchísimo, y no se asocia al lupus eritematoso sistémico. En la literatura pues, encontraréis casos que sí se relacionan o encontraréis casos de pacientes con lupus eritematoso sistémico o otras formas de lupus cutáneo que también hayan tenido este tipo de lesiones, porque, bueno, estas son las imágenes de un lupus sabañón, son como unos sabañones, y estas son las imágenes de un lupus abonosas, son lesiones sin componente epidérmico y son lesiones a priori bastante inespecíficas. Nosotros más o menos cuando las vemos sí las sospechamos y siempre decimos, pues es un lupus tumidus o es un infiltrado linfocítico de Jenner, que es otro tipo de patología. Pero pueden aparecer en pacientes con otro tipo de lupus cutáneo, sí, porque al fin y al cabo también son entidades que no son que se pueden solapar. Para llevar a casa las manifestaciones cutáneas específicas de lupus como criterio diagnóstico de peso, ya lo hemos visto. Lupus eritematoso agudo, lupus eritematoso cutáneo subagudo y lupus cutáneo discoide, relación con el LED decreciente, ¿vale? Lupus discoide como presentación cutánea más frecuente e importante riesgo de cicatriz. Daros las gracias a todos y deciros que yo también soy de Jaén, soy de un pueblo que se llama Jódar. Lo que pasa es que, bueno, pues desde hace 17 años, pues gran parte de mi vida está en Granada. Han hablado antes de los castillos y fortalezas de Jaén. Dicen que el de Jódar es el castillo más antiguo, por si queréis visitarlo. Y muchas gracias a todos por invitarme.